Buenos días, ¿cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Radio Universidad Austral de Chile. Muy contento de poder participar en este momento en que se requiere tanto una integración de diversos saberes, un diálogo de diversas culturas que cohabitamos en el país y donde la universidad se abre a también la necesidad de diálogo de distintas disciplinas, en una transdisciplina, y la Universidad Austral ha tenido siempre ese papel señero en la transdisciplina con tantas figuras y departamentos y programas líderes para no solo Valdivia, sino para el país y para Latinoamérica. Así que muy, muy contento de poder estar este viernes con la ceremonia del premio Luis Oyarzún. Sí, sobre eso mismo, Ricardo, partir, ¿no es cierto?, esta conversación para que nos cuentes, ¿no?, desde tus palabras también, qué significa para ti, ¿no?, recibir este premio Luis Oyarzún, donde también hay otros galardonados en ocasiones anteriores, como por ejemplo Nicanor Parra, Claudio Donoso, Douglas Tompkins, ¿qué es para ti, ¿no?, ser parte también de esta entrega de este premio, sobre todo por tu trayectoria? En lo que es la defensa y protección de la biodiversidad. Lo que acabas de decir se ilustra este tejido, ¿no?, que se necesita para abordar eh, los grandes desafíos que tenemos en un momento de una crisis bélica, de una crisis ambiental, de una crisis social. Nicanor Parra con su sabiduría y la poética, a veces con aforismos, provocándonos a un giro cultural. Claudio Donoso, un maestro comprometido desde la praxis, con una visión sobre el bosque nativo, pero no solo una visión, sino que plantando esquejes, ¿no es cierto? Ustedes todavía tienen a don Bernardo Escobar en los viveros, con quien a veces nos saludamos. Pablo, su hijo, que continúa la labor en el programa de ingeniería forestal en la Austral. Y Douglas Tompkins, un personaje que provocó tanto eh, conflicto, posiciones encontradas de que era un imperialista, de que era alguien que compraba y dividía un terreno enorme y que dividía el país en dos, pero en un diálogo con el obispo Ibsen de Chiloé, con distintas instituciones, también arma un diálogo dentro del país y el proceso, digamos, de una colaboración, en este caso internacional, con una persona que tiene una visión de la ecología profunda, es decir, cómo hacemos un cambio desde la raíz de la cultura y no solo los síntomas de la crisis ambiental, se instala con Pumalín, que finalmente lo toma la Corporación Nacional Forestal, ¿no es cierto?, CONAF, y hoy es un parque nacional del Estado. Entonces, habla de las múltiples facetas, complejidades. Y en mi caso, eh, siempre en la distancia enorme entre lo que es una visión, entre lo que es un sentido común, un sentido básico de solidaridad intransable, un sentido de la complementariedad entre los distintos tipos de saberes y los distintos seres que cohabitamos en el planeta. Por seres me refiero al río Calle Calle, me refiero a los cisnes, que Claudia Sepúlveda, ¿no es cierto?, en su movimiento ciudadano por los cisnes, en el documental Ciudad de Papel, que ojalá siempre revisitemos cada año. Alfredo Pradena, quien fuera presidente de la Sociedad Bioética, un filósofo destacado de la Universidad Austral. eh, Pablo Villarroel en la transdisciplina. Entonces, uno tiene una visión, pero ¿qué pasa en la praxis? Y eso es un desafío que estamos viendo en la Comisión Constituyente, en la Convención, estamos viendo en un nuevo periodo la administración del país, y yo creo que en ese momento me anuncian el premio Luis Ayersun, que es una alegría, lo acojo, y el viernes nos referiremos a algunos de estos temas durante la ceremonia de premiación. Igualmente, Ricardo,
dentro de tu trabajo, ¿no es cierto?, de tu trayectoria también, eres el líder científico en la creación de lo que es la Reserva Mundial de la Biosfera Cabo de Hornos y también precursor, ¿no?, de lo que es la ética biocultural. Sobre eso mismo, ¿no?, que debemos entender por ética biocultural, todo este tema también que se relaciona desde la filosofía con la biodiversidad. Sí, pensando en Luis Oyarzún, ¿no es cierto?, que es un pensador de la generación de Enrique Lafourcade, justamente también de Nicanor Parra. Lo que pasa es que Nicanor Parra vivió tanto que nos ha acompañado hasta hace poco en la cultura chilena, pero él fallece el año 1973. Entonces está en un periodo de, a nivel de país, la reforma agraria, y a nivel mundial, de un discurso emergente que cada vez va tomando más forma y distintos aspectos sobre la crisis ambiental. Y escribe, por ejemplo, sobre la ciudad de Copiapó, refiriéndose a los bosques de San Francisco. Y eso ya la mentalidad del lector, de quienes compartimos la obra de Luis Oyarzún, nos provoca, ¿no? Pensar que Copiapó, que hoy está en un lugar desértico, era un bosque. Y estamos hablando de tiempos históricos, no de cuando la Tierra estaba en un solo continente, no estamos hablando de hace 200 años, ¿no? Entonces, hay un impacto humano frente al cual Luis Oyarzún es muy sensible, escribe y provoca. Pienso que lo que Luis Oyarzún no critica, y es una cuestión de su época, es la estructura que se arma después de la Segunda Guerra Mundial. Y por estructura me refiero a la estructura de las Naciones Unidas, la estructura del Banco Mundial, la estructura de muchos bancos multilaterales, la dependencia que provocan de los países que desde 1950 se empiezan a llamar subdesarrollados, se inventa el nombre tercer mundo, es decir, se crea una estructura económica, institucional, con una hegemonía de lo que viene a ser todo el libre mercado y el control mundial de las corporaciones, que hoy día desemboca en un momento en que menos del 1% concentra más de la riqueza de todo el planeta, en que hay una minoría opulenta que tiene su opulencia a costa de la vida de la mayoría de los seres humanos y de la mayoría de los seres vivos con que cohabitamos el planeta. Entonces, se provoca después de los años 50 lo que se llama la gran aceleración. Al eliminar toda regulación, se dispara la producción de plástico, se dispara la producción de emisiones de carbono, se dispara la contaminación por petróleo, se dispara la deforestación y últimamente se dispara desbocadamente desde los años 80 y 90 la concentración de la propiedad de la tierra. Y dentro de Chile volvemos a una época que se parece un poco en parte a los latifundios, en que hay unos pocos grupos familiares que controlan las propiedades de las tierras, y en África la mayoría de la tierra comienza a ser controlada por personas o corporaciones externas al continente africano. Entonces, es una crisis que tiene esa base estructural definida en los años 50 y que hoy día está en crisis, que hemos criticado dentro del país. Ese es el sentido de la Convención Constituyente, pero también a nivel mundial. Ese aspecto Luis Oyarzún no lo alcanza a vivir en su dramatismo, y la ética biocultural viene a ser una respuesta a conceptos muy básicos. Y el fundamento de la ética biocultural es que ciertos hábitos de vida son posibles si y solo si se conservan ciertos hábitats. Por ejemplo, el hábito de vida pescador, como hay tantos pescadores artesanales en Chile, recolectores, solo es posible si hay acceso al mar y haya un acceso que no está lleno de jaulas salmoneras de propiedades de unos pocos holdings que tienen todo el control de la costa, o que a partir de estas salmoneras, que se escapan los salmones, eliminan aquellos peces o la estructura ecosistémica que nos ofrece una diversidad de alimentos
una diversidad de sabores, ¿no es cierto? Tan rico el cancato, digamos, pero de congrio, que ahora cuesta comerlo. Y, y no es que yo esté demonizando la salmonicultura, de ninguna manera. Lo que estoy demonizando es que todo el hábitat se concentra en pocas manos, y lo que dice la ética biocultural, los hábitos de vida requieren la concentración, la conservación de un hábitat, y ese hábitat no solo debe ser conservado, sino que se debe permitir el acceso bajo hábitos de vida tradicionales. Y finalmente, esto es lo más importante de la ética biocultural, los hábitos de vida no solo humanos, sino que del congrio, de los lobos marinos, de las estrellas de mar, de los locos, de las algas, considerados como cohabitantes. La piedra angular de la ética biocultural es el concepto de cohabitante. Y cohabitante lo acuñé en analogía a la palabra compañero, compañero. Compañera viene de cum panis, es decir, compartir el pan. Es un concepto que surge en la Roma precristiana y luego es tomado por la Eucaristía, pero compañera, compañero también se usa en el lenguaje coloquial en la solidaridad de distintos movimientos políticos, vecinales, solidarios, y que ahí se juega. Si uno realmente es compañera o compañero, cuando hay un poquito de pan, uno lo comparte. Pues si uno se come todo el pan, nos ponemos guatones y los demás fallecen. Bueno, similarmente, cohabitante es compartir el hábitat. Y esto no es solo describir cómo somos, porque obvio, compartimos el hábitat. Estamos respirando el oxígeno que nos regalan las algas del mar, los bosques, los humedales. Eso es un hecho, pero al mismo tiempo es un hecho de un imperativo ético. Debemos compartir el hábitat, a lo mismo que debemos compartir el pan. Como ocurre en una familia que al juntarse a comer, ¿no es cierto?, en la mesa, se comparten los platos. Y aquí debemos compartir el hábitat. Esas son las 3 H de la ética biocultural. Hábitats, hábitos y la piedra angular, cohabitantes. Sí, estamos conversando, recordémosle que no nos escuchan, con Ricardo Rossi, biólogo y filósofo, premio Luis Oyarzún 2022 de la Universidad Austral de Chile, quien nos acompañará en una ceremonia que vamos a transmitir nosotros este viernes, ¿el viernes? Sí. Sí, este viernes a eso del mediodía, esté atento a las plataformas de Radio Universidad Austral de Chile, ahí vamos a estar compartiendo este reconocimiento a Ricardo Rossi, pero también, por supuesto, vamos a escuchar sus palabras. Ricardo, para despedirnos, esto de cohabitar, a mí me llamó mucho la atención, y breve, que nos quedan pocos minutos, disculpa, pero claro, cohabitar con los ríos, el llamado a la responsabilidad, a que la presencia en el mundo siempre sea un desafío ético, lo pensaba yo, claro, para nosotros los chilenos en este extremo sur del mundo, cohabitar con el territorio antártico es una responsabilidad. A propósito de tus investigaciones, de lo que has hecho, no solo en el contexto de Senda Darwin, sino incluso más al sur, en el territorio subantártico, es una responsabilidad superlativa de cara a toda la humanidad. Y para cohabitar, ver al otro, a la otra. Entonces, ver la otredad. Yo les cuento una anécdota, Ya. que cuando estábamos en Cabo de Hornos, el año 2000, en marzo del 2000, participé en una expedición que buscábamos una especie nueva de musgo, y no la encontrábamos, tuvimos una tormenta, y andábamos en una pequeña lancha pescadora. Finalmente pasa la tormenta, nos quedan 2 días nomás, y corriendo con las turberas nos separamos, y caigo en un pantano. Así que bueno, ahí en el pantano grité, help, ayuda, porque eran, bueno, de Sí. Gran Bretaña, de Estados Unidos, no me pescaron, no me escucharon, que se pasan las horas, bueno, ya van como 3 horas, yo me voy hundiendo, porque cada vez que uno se mueve en un pantano te Sí. hunden más. Bueno, llegó el momento en que empecé a ver unos pequeños chanchitos de tierra, pero estos son chanchitos de agua, Sí. que circulan, estaban las mulitas, estaban todos estos bichitos, y ya dije, bueno, qué linda muerte, ¿no? Porque Preparándose. pensaba en los mamuts en Sí. Siberia, yo estaba en un parte bastante fría, Sí. y en ese momento, ya cuando me estoy despidiendo, y realmente pensé que era una muy linda muerte de fusionarse con los ecosistemas de nuevo, empiezo a ver el borde del pantano. Y en el borde del pantano, a la misma altura, digamos, porque yo estaba con mi ojo ya y la nariz al borde del agua,
empiezo a ver en el borde una diversidad y una belleza que nunca había captado de líquenes, musgos y plantitas que nunca habíamos visto. Yo había trabajado en la definición de sitios prioritarios para la biodiversidad, siempre viendo los árboles, los arbustos, las lianas, pero nunca estas pequeñas, pequeñas plantas. Bueno, estoy hablando hoy día porque de esas cosas, el que llevaba el bote, no los compañeros de búsqueda botánica, sino que uno de los que llevaba el bote se extrañó de todo esto y me encuentra. Yo le digo, oye, ya está bien, no, déjame aquí nomás. No, me dijo, déjate tontera, va, busco una cuerda, me tiran y salgo del pantano. Pero esa imagen de ver la belleza de los líquenes, la belleza de los musgos en un momento en que realmente yo estaba despidiéndome de esta vida, no se me borra y fue una linda obsesión de perseguir y entender la diversidad de pequeñas plantas. ¿Por qué lo digo? Porque para cohabitar es necesario ver la otredad. Nunca nos habíamos fijado en las pequeñas plantas y resultó que Cabo de Horno es un hotspot, es un centro de diversidad mundial de estos pequeños seres. Y una vez que uno ve, entender, comprender y ahí asumir una cohabitación, igual que en una relación de pareja, sí, entender a la otra, al otro, en su diferencia. O al otro, así que, o al otro, feliz de cohabitar. Sí. O al otro, como se dice hoy en día. Oye, sí, Ricardo Rossi, yo te quiero agradecer, filósofo y biólogo, dijimos, Premio Luis Oyarzún, vamos a estar contigo, nos vamos a ver y nos vamos a escuchar este viernes en la ceremonia de entrega del premio, que vamos a transmitir nosotros en directo. Así que un abrazo grande y te esperamos ver el viernes y para renovar esta invitación que nos haces tú, a enriquecer la identidad, reconociendo precisamente la alteridad no solo en las otras personas, sino fundamentalmente en todos los otros y otras que nos rodean, incluso pequeñas vegetaciones, digamos, como parte de la alteridad con la cual tenemos que poner en diálogo nuestra identidad. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Perfecto. Felicidades. Muchas gracias.